tiempo referente a sobre la primera sesión del seminario que lo terminaremos este año de manera formal, lo que hace una serie de adaptaciones a las imposiciones de la si veis enterado de los cambios seminarios sobre música de piano, música de teclado. Obviamente hay que comenzar con la música de teclado, los precedentes. Y bien, para desarrollar este seminario, contamos una persona que es difícil de encontrar en paralelo con él, que es el verdadero Ortega Pasagüey, que tiene una larga trayectoria como escritor y crítico musical, pero él no reconoce una larga trayectoria como músico. Ha escrito un libro que todavía está a la venta, está a la venta. Sí, creo que sí. Es música para piano, editorial Acero, del año 98. Y después, en esa paleta suya de escritor, tiene numerosísimas colaboraciones como crítico musical y una revista experta. En sí, en esa colección de críticas, pues, si se leen todas ellas o se van leyendo, da una idea, hay una coherencia en todas ellas, acerca de unas ideas estéticas sobre la música. Bueno, yo no voy a robar más tiempo, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a ustedes, porque pensamos que iba a subir las 7, pero bueno, y lo vamos a hacer. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a comenzar. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues gracias, Gabriel, por unas palabras tan amables y gracias a ustedes por dedicar este rato. Objetivo de esta serie de seminarios, por supuesto, el primero de todos es pasarlo bien, de manera que yo voy a intentar hacérselo lo más entretenido posible y ni que decir tiene que estoy abierto a cualquier clase de preguntas que las podemos hacer durante o las podemos hacer al final. Yo voy a tocar poco, básicamente porque en todas cosas mis dedos nunca fueron gran cosa, pero ahora ya no son lo que eran. Pero alguna cosa tocaré, sobre todo a título demostrativo, pero el objetivo es que la historia de por qué estamos aquí, que voy a hacer ahora mismo una pequeñísima demostración que habla por sí sola, que es este invento, que se llama piano ahora, les entre un poquito por los ojos y por los oídos, de manera que les pique un poquito la curiosidad, intenten bucear más. Aquí no vamos a tener, por razones obvias de tiempo, no vamos a tener mucho tiempo de escuchar grandes obras enteras, porque nos convertiríamos simplemente en una mera audición y no es eso de lo que se trata. Se trata un poco de, pues eso, de picarles la curiosidad para que ustedes después escuchen más. Entonces, decía, ¿por qué estamos aquí? Que es un poquito el objeto del primer seminario, que es de dónde viene este mamotreto de 400 kilos de peso. Pues esto viene básicamente de una evolución histórica que conduce a los compositores a demandar un instrumento diferente de los que había antes. El que había inmediatamente antes, o uno de los familiares, no predecesores, porque ahora veremos las diferencias mecánicas, pero uno de los predecesores más celebrados entre los instrumentos de tecla era este otro ejemplar que tenemos aquí. Esto es un clavecín, que no es lo mismo que un clavicorde, ya se lo anticipo, ahora luego hablaremos del clavicorde también. Esto es un clavecín, en concreto es un clavecín de tipo flamenco, que tiene, ahora veremos también sobre eso, una serie de registros y ya les explicaré por qué tiene registros. Pero de entrada van a escuchar ustedes una cosa que ahora les diré qué es. La van a escuchar primero aquí y la van a escuchar después aquí. Y entonces ahora les explicaré por qué hemos ido a parar del uno al otro. Bueno,
Ahora que han escuchado ustedes a medias, esto ahí, esto básicamente es un fragmento cortito, muy cortito, de la segunda de las variaciones Diabelli de Beethoven. Y básicamente, aquí yo creo que les habrá quedado muy claro por qué esto es básicamente inejecutable aquí. En todas cosas porque lo que aquí se permite, que es este juego de, por ejemplo, aquí, este juego de fuerte y de piano, ahí, directamente no es posible. Y no es posible porque yo ya le puedo dar todo lo fuerte que sea, aquello suena lo que suena. Y eso tiene una razón mecánica. La razón mecánica la vamos a ver ahora mismo. Entonces, esa es un poquito la razón fundamental, o una de ellas, por las que surge el piano, que como veremos ahora mismo, tampoco esto llega hasta aquí así, de sopetón. Esto sufre una evolución que vamos a escuchar ejemplos sonoros entre los primeros instrumentos llamados fortepianos hasta llegar a esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por empezar, en los antecedentes más antiguos se remontan a esta cosa que se inventó Pitágoras en el año 582 a.C. y que básicamente es un fundamento para darse cuenta de un fundamento acústico básico, que es que con una cuerda que tenga el mismo calibre y la misma composición, la misma densidad, la frecuencia de la vibración de esa cuerda es inversamente proporcional a su longitud. Punto. Entonces, él se da cuenta de eso y automáticamente deduce que acortando en distintas dimensiones la cuerda va a conseguir distintas alturas de sonido, distintas frecuencias. Y de ahí viene, de alguna manera, el fundamento de todos los instrumentos de cuerda, tanto de cuerda frotada, como de cuerda pulsada, como de cuerda percutida. Que este es el caso de este. Hay quien dice que los chinos, igual que con la pólvora y con tantas otras cosas, pues que habían inventado esta cosa que se llama qué ya en el 2650, pero lamentablemente, como en aquella época las civilizaciones no estaban tan cruzadas, los chinos luego no parieron el clavecín y cosas de estas, ¿no? Pero hay quien dice que esto es incluso anterior a Pitágoras y básicamente el fundamento era el mismo, es decir, una cuerda, digamos, pinzada, pulsada o acortada en distintas longitudes. Guido d'Arezzo, que también es muy conocido en el mundo de la música por haber contribuido a la denominación de lo que ahora conocemos como escala musical, se inventó a su vez el puente móvil desplazable para este monocordio, que era una manera como otra cualquiera de acortar las dimensiones de la cuerda para producir distintas alturas de sonido. Y tras la introducción del puente móvil, pues claro, las evoluciones básicamente vienen un poquito sobrevenidas, ¿no? La siguiente es que en lugar de una cuerda que estás acortando en función de tal, lo que haces es tener cuerdas múltiples con teclas, con un pléctoro, con un tangente que ahora ya os explicaré lo que es, os lo enseñaré, para pulsar o para percutir. Y entonces a través de ahí pues vamos evolucionando hasta llegar el primer, digamos, antecesor más próximo, por así decirlo, a los instrumentos de hoy día, que es esta cosa que en el fondo es una especie de clavecín vertical, por así decirlo, que se llamaba claviciterio, también conocido como, en alemán como Lautenwerk, y este invento, básicamente lo que funcionaba era a través de, a ver si soy capaz de estos, funcionaba a base de unos martinetes, que ahora les enseñaré lo que son, pulsando las cuerdas en la parte inferior. Esto data del siglo XIV. Y lo siguiente que vamos a ver es un vídeo de una copia moderna de ese instrumento,
y vamos a oír una sonata, un fragmento de una sonata de un compositor portugués, de Carlos de Seixas, para que se hagan una idea de cómo sonaba más o menos este asunto. Ya, sí, ya está andando, está andando. Esto le sonará bastante al sonido del clave, se aproxima bastante. Este instrumento nunca no ha llegado a prosperar, pero nos quedan testimonios en copias de este instrumento de cómo sonaba más o menos este asunto. ¿Ok? Bien. Lo siguiente que nos viene, que además se confunde muy a menudo con el clavecín, y no hay que confundirlo con el clavecín porque no es un clavecín y en la mecánica además no es la misma. Es el clavicordio. El clavicordio, que es un instrumento que por los especialistas es muy apreciado, y es muy apreciado por una cualidad que ahora mismo vamos a ver, ¿no? El clavicordio, que viene a surgir en el siglo XV, es un instrumento rectangular, que lo vamos a ver ahora mismo, en el que las cuerdas, en lugar de ser pulsadas por una púa, ya vamos a penetrar en la mecánica del clave, que es esa justamente ahora después, son percutidas por una pieza metálica pequeña, denominada tangente, que digamos es el antecesor del macillo que va a percutir las cuerdas del piano moderno. ¿De acuerdo? Y en este sentido, realmente el padre de este instrumento es el clavicordio, no es el clavecín, porque el clavecín es un instrumento de cuerda pulsada, mientras que el clavicordio es un instrumento de cuerda percutida, por un mecanismo diferente, pero es un instrumento de cuerda percutida. Aquí se ve medio mal, pero lo vamos a ver mucho mejor en los dos vídeos siguientes que vienen a continuación. Este es un vídeo que ilustra exclusivamente la mecánica. Lo que me interesa es que se fijen en dos cosas. Uno, que efectivamente la tangente percute la cuerda, y otra cualidad, que es la que es muy apreciada, es que a través de una vibración de la tecla, el intérprete consigue un efecto de vibrato que es parecido al que los instrumentistas de cuerda frotada consiguen con el vibrato de la mano izquierda. ¿De acuerdo? Esto no es factible ni en el clavecín ni en el piano, pero sí lo es en el clavicordio y lo vamos a ver inmediatamente. ¿Ven cómo vibra? Esa es la tangente. Esta es la tangente que golpea la cuerda y ven cómo vibra, y la cuerda vibra porque el intérprete vibra con la tecla. ¿Lo ven? Entonces, este es un poquito el modo de funcionar del clavicordio, y ahora vamos a escuchar un poco de cómo suena el clavicordio, en este caso con un preludio de Bach. Si se fijan, básicamente es un timbre realmente parecido al del clave. Es decir, uno tiene que afinar bastante el oído para distinguirlo, porque el timbre, el color del sonido es bastante similar. Pero con todo y eso, al final, estamos hablando de percusión sobre la cuerda. Este era un instrumento extraordinariamente apreciado por el propio Bach, que lo tenía en su casa y lo tenía además muy a gala, y por su propio hijo, como veremos a ver después, a continuación. Y la pregunta que uno se hace, o que muchos se hacen, es: ¿este tipo de música es ejecutable en el piano moderno, con todas las distancias que separan al piano moderno de las que separaban incluso a los primeros pianos? Como vamos a ver, sin duda sí, es decir, especialmente la de Bach. Hay otras que yo personalmente creo que no lo son tanto. La de Bach es un caso especial, ya nos ocuparemos de Bach cuando le llegue el turno, que será en el siguiente seminario, si no me falla la memoria.
Pero la de Bach es una música muy intemporal y es una música de una construcción tan especial que admite casi cualquier cosa, incluido este monstruo, para el que desde luego de ninguna manera fue concebido. Entonces, después del clavicordio, porque el clavicordio tiene si a esto nos parece que suena poco, pues el clavicordio no lo tenemos aquí, pero yo les aseguro que el clavicordio en la fila 3 no se oye. El clavicordio es un instrumento de un sonido muy pequeñito, pues es un instrumento minúsculo, muy pequeñito, y con una sonoridad muy bonita, pero muy pequeña. Entonces el clavicordio es un instrumento que para tocar en casa está fenomenal, además no molestas a los vecinos, todas estas cosas, pero no es un instrumento para una audición ya no de este tipo, sino incluso de las que se hacían en la época, que es otra de las cosas que llevo aquí, que es la de los pequeños salones de la corte, etcétera, etcétera, porque es un instrumento de una sonoridad limitadísima. Entonces viene a continuación el clavecín. Clavecín que se conoce con todos esos nombres que aparecen ahí. Clavecín, clave, clavicémbalo, chémbalo, todos esos nombres son correctos. El más habitual es clavecín o clave, pero los otros son correctos también. Y es un instrumento de teclado con cuerdas pulsadas por plectros accionados por martinetes. ¿Y eso qué es lo que es? Pues esto es lo siguiente. Aquí luego vamos a ver un vídeo, pero básicamente aquí se ilustra el funcionamiento de este asunto. El funcionamiento de este asunto, por si no me oyen sin micrófono? Sí, perfecto. Por si no se ilustra el vídeo con suficiente claridad, pues aquí tenemos los componentes del invento. Esta sería una sección de la cuerda, esta pieza entera sería el martinete, esto sería el tope de aquí arriba, que es esta pieza colorada que hay aquí, que es la que actúa de tope para que el martinete al subir no salga disparado. Y esta es la madre del cordero, que es la púa que en su momento era de caña de pluma de cuervo, hoy día es de materiales plásticos, y esta púa es la que básicamente va a producir el sonido. ¿Cómo? Pues la tecla acciona este martinete hacia arriba, la púa primero se curva, después hace vibrar la cuerda, como si fuera la púa de una guitarra, exactamente igual, y cuando yo suelto la tecla y el martinete va a volver a su posición, la púa se desliza, porque está precisamente cortada en bisel para eso, se desliza a través de una lengüeta que la hace ceder y volver a su posición original. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Es decir, este es el fundamento mecánico del clavio. ¿Qué ocurre? Ocurre un poco lo que pasa con el órgano, que los músicos siempre al final buscan matices. Pero ya hemos visto en el ejemplo de Beethoven que toca al principio, que aquí los matices no han lugar. Aquí la música tiene que adquirir la expresividad de otra manera, pero los matices no son posibles en el clave. Entonces, ¿qué ocurre? Como no lo son en el órgano, si uno piensa en el órgano, si uno tuviera un órgano y ejecutara una nota o una serie de notas solo con un registro, ese registro va a sonar así y ya está. No puedes, los modernos que son eléctricos son otra historia, pero los órganos tradicionales de tubos, un registro suena exactamente con el mismo volumen siempre. No puedes ni apianar, ni puedes fortalecer, ni puedes hacer nada. Entonces, ¿qué hacían para, de alguna manera, darle una dinámica distinta a la música? Añadir registros. Por eso los órganos tienen múltiples juegos de registros y múltiples juegos de tubos que nos permiten jugar con que lo que sí hacen es distintos registros dar distintos volúmenes. Y entonces, a base de ese juego, la música adquiere una dinámica. ¿Qué hicieron los constructores de claves? Exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo limitado, porque este clave es relativamente sencillo, es un clave flamenco de un solo teclado, pero tiene 3 registros, que se los voy a enseñar ahora mismo. Por si acaso se oye medio mal, de todas maneras tenemos vídeos para explicar los juegos de registros de un clave un poquito más complejo, de 2 teclados y demás. Pero el fundamento mecánico es esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la haga. No me importa para nada que me interrumpan. ¿Me siguen bien? ¿Sí? Vale. En una de las imágenes, el clavicordio, sí. Las cuerdas son de la misma longitud, solo que se percuten en distintas longitudes, exactamente. Aquí no, aquí son de distintas longitudes. Las graves mucho más, como un poco como en el piano, las graves mucho más largas, las agudas mucho más cortas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ilustrado de una manera visual, este sería, lo que acabamos de ver en esta diapositiva, este sería el cómo funciona un clave. ¿Ven? La púa que se curva y que vuelve. La púa que se curva
y que vuelve cuando estira el martinete. Bien. Obviamente cuando la púa baja... No suena, porque precisamente para eso está cortada la bisel, para que con la lengüeta simplemente pase por la cuerda sin pulsarla. Pero amortigua el sonido. No, lo que amortigua el sonido realmente, lo que termina por apagar el sonido es esta pieza de fieltro, porque al bajarla el martinete, la pieza de fieltro entra en contacto con la cuerda y se apaga el sonido. El sonido, en todo caso, tampoco dura mucho, que esta es otra de las cosas por las que también surge el piano, porque el piano y sus pedales, que ya llegaremos a eso, porque realmente el problema es que uno cuando toca una nota aquí, incluso manteniendo la tecla pulsada, en 4 segundos, como mucho, aquello se ha disipado. Si yo ahora suelto la tecla, ya la nota hace tiempo que murió. Mientras que si yo me voy aquí, incluso sin pisar el pedal, fíjense, esto dura, como el conejito de Duracell. Entonces, ahí una de las dificultades que tiene este instrumento es que para la técnica del legato, para ligar las notas, uno tiene que manejarse con dedos, porque aquí no hay pedales. Yo recuerdo una vez un concierto que vi a una señora que no había visto uno de estos en su vida y dijo, uy, un piano sin pedales. Y claro, no era un piano sin pedales, era esto, ¿no? Entonces, básicamente, aquí como no hay un pedal de resonancia y la nota dura lo que dura, el ligado hay que conseguir la base de técnica de dedos, que no es nada sencillo. Pero vamos, esa es otra historia. Entonces, bien, este es el mecanismo y luego pues existen multitud de tipos de claves, que no voy a entrar en ello, nada más que enseñarles 3 o 4 ilustraciones para que vean las diferencias, ¿no? Este es un clavecín flamenco del siglo XVII, 2 teclados, una extensión de teclado relativa que no llega a las 5 octavas. Este es un clave que es el Ruckers-Taskin de mediados del 18, que ya tiene 5 octavas. Este se conserva en un museo en Edimburgo, un instrumento precioso. Y este es un ejemplar no tan raro, pero que es bueno, algo más inhabitual, ¿no? Que es el clavecín de Haas de 3 teclados, de los cuales no se ven tantos, también de mediados del 18. Y como curiosidad les traigo aquí un fragmento de una clavecinista chilena. Este es un disco que tuve la ocasión de comentar para Scherzo hace un par de años y que interpreta una pieza del Renacimiento italiano en un clavecín que es el que se considera que está el más antiguo que se conserva en estado de poder ser tocado. Es un clavecín de Nápoles del año en torno al 1525, que se conserva en un lugar verdaderamente insólito que ustedes probablemente no imaginan, que es un museo en Iowa, Estados Unidos. Entonces, esta señora, van a escuchar ustedes porque el instrumento se conserva en un estado verdaderamente notable. Vamos, yo desde luego me quedé muy sorprendido de cómo se escucha el... Bien, entonces, básicamente, ¿qué le pasa a este instrumento? ¿Cuáles son sus principales limitaciones? Pues ya las hemos visto realmente. Las limitaciones principalmente son la de volumen y la de imposibilidad de tocar suave o fuerte. Entonces, como les explicaba, básicamente la primera idea que se les ocurre a los constructores del barroco, que eran muy imaginativos ellos, pues es la de recurrir al juego de registros.
Claro, aquí no hay tubos ni posibilidad de tenerlos, entonces tienen que discurrir otro tipo de cosas. Entonces lo que discurrieron fue, para la misma longitud de cuerdas, es decir, dos juegos de cuerdas distintos de la misma longitud, pero poner la nuez de cada uno de ellos en un punto distinto, de manera que, aunque la altura de la nota fuera la misma, el timbre cambiaba. Entonces ya de ahí hemos sacado dos registros, los dos registros habituales, más habituales de un clave, que son los de 8 pies. Este clave tiene dos registros de 8 pies y luego tiene otro truco que ahora les voy a explicar. Los dos registros de 8 pies tienen, lo van a escuchar también en el vídeo, pero tienen un timbre cada uno un poquito más nasal, uno un poquito más nasal que el otro. Este es el registro de 8 pies, digamos, principal. Estos son los dos a la vez, que suena un poquito más fuerte, porque al final están los dos juegos de cuerdas en función. A ver si logro, porque este mecanismo va a medias. Y este es el otro que es un poquito más nasal. La altura del sonido es la misma, se diferencian muy poco. La única cuestión es que uno es un poquito más nasal que el otro. En este instrumento la diferencia no es tan aparente, en el vídeo lo vamos a ver con mucha más claridad. Existe un tercer registro que es el de laúd. Y el de laúd, que lo vamos a ver ahora en el vídeo, el de laúd realmente es un mecanismo muy ingenioso, porque simplemente es una pieza de madera que se desliza con unos fieltros que apagan la vibración de cada nota. Entonces, ese afecta nada más que a uno de los... A ver. Esto es el registro de laúd solo, ¿de acuerdo? Si yo le quito el laúd, el registro suena normal, ¿de acuerdo? Y es un mecanismo muy tonto, pero es un mecanismo que produce un efecto distinto. Ya tenemos otro efecto, es decir, que en un solo teclado, con dos juegos de cuerdas, han conseguido tres efectos distintos. Con dos teclados, lo único que se añade, que lo vamos a ver ahora mismo en el vídeo, es el registro de 4 pies. El registro de 4 pies lo único que hace es producir un sonido una octava superior. Es decir, que en lugar de, si yo toco esta nota, en el registro de 4 pies, en lugar de sonar esta, suena esta. Suena una octava más alta, ¿de acuerdo? Entonces, es la combinación de ese registro con los otros dos, pues produce un sonido mucho más brillante. De ahí que las posibilidades que ofrece un clavecín de 2 teclados sean mucho más grandes que las que ofrece algún instrumento como este. Este es un instrumento que para acompañar, para hacer el bajo continuo en cantatas o en conjuntos de cuerda, está bien, pero como instrumento solista está muy limitado, precisamente porque al no tener el segundo teclado, le falta ese registro de 4 pies que posibilita ese juego dinámico del que hablo. Ahora lo vamos a ver esto en el vídeo inmediatamente. Oirán ustedes hablar en inglés, este señor está explicando cómo funcionan los dos registros, el de 8 principal y el de 8 de ese timbre más nasal, que aquí yo creo que lo van a oír con más claridad. A ver, porque esto me parece que... Sí, ahí requiere que le des al vídeo, primero al de más a la izquierda, a ese. Este es más nasal. Este es el más nasal que en un clave de 2 teclados está en el teclado de arriba. Bien, entonces ahora va a explicar en el segundo vídeo el registro de 4 pies y el acoplador. El acoplador aquí yo no lo puedo explicar porque no hay 2 teclados, pero en los clavecines de 2 teclados este es el de 4 pies, una octava arriba.
Los dos acoplados, 4 pies y 8 pies. ¿Ves? Mete el teclado de arriba, entonces va a utilizar los 3 juegos de registros a la vez. Ahí. Entonces, ¿ves? Han visto que utiliza los 2 registros por separado, los 2 registros de 8 pies acoplados, que es una posibilidad, y la otra posibilidad es utilizar los 3 a la vez, los 2 de 8 pies y el de 4 pies, que es el que da el sonido más brillante de todos. Y ahora en el último vemos cómo funciona el del laúd. Bien, lo que les decía. Estas piezas de fieltro, sobre un bastidor de madera que se mueve, se corre, que era lo que les estaba yo enseñando aquí. Ok, entonces básicamente esas son un poco las posibilidades que... Eso es todo lo lejos que llegan las posibilidades dinámicas del clave. Es decir, podemos jugar con esos 3 registros, 4 contando con el del laúd, y hasta ahí llega la cosa, no llega a más, ¿de acuerdo? Parientes del clavecín que conviene conocer, sobre todo el virginal. El virginal, o conocido en el mundo flamenco por muselar, este es un instrumento construido por Jan Rookers. Para que se hagan una idea, la familia de los Rookers es al clavecín lo que Stradivari es al violín. Básicamente los instrumentos de la familia Rookers, tanto los de Jan Rookers como los de Andreas, estaban cotizadísimos en su época y no es de extrañar porque son auténticas maravillas, ¿no? Entonces, este es uno del 1620 y básicamente lo que es, desde el punto de vista mecánico, digo, es un clavecín de un teclado y de un solo registro y las cuerdas están perpendiculares al teclado y que fue muy popular en los Países Bajos y en Inglaterra. Oiremos ahora, dentro de nada, un ejemplo sobre el particular. Yo creo que aquí se acaba la parte primera, si me cuelgas la segunda. Bien, entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues ocurre que a medida que va evolucionando el mundo de la música, el mundo se van ampliando, digamos, las salas, se van ampliando las audiencias, se van ampliando también las demandas de los compositores, pues es verdad que donde los instrumentos de cuerda eran capaces de producir matices, seguía con sus limitaciones. Y entonces finalmente, al final, pues siempre llega alguien que rompe el molde. Y en este caso, el que rompe el molde, que es raro en aquella época, pues fue un italiano, que es este señor, Bartolomeo Cristofori, que era constructor y tañidor de claves al servicio de la familia Medici. Y entonces este caballero, pues se inventa en torno al 1698, una cosa que le llama cembalo a martelletti. Perdón, Dios mío, ¿por qué hemos saltado tanto? Que le llaman cembalo a martelletti, es decir, clave de macillos, con lo cual ya estamos ahí en la frontera del cambio. Tenemos un clave, pero ya no tenemos martinetes, tenemos macillos, que es otro concepto. Y muy poquito después tenemos constancia de una cosa que le llamó Gravicembalo di Bartolomeo Cristofori, que fa el piano e il forte, es decir, que hace el piano y el fuerte. Y este instrumento, o un pariente muy cercano de este instrumento, todavía se conserva, como vamos inmediatamente a escuchar, y los plectros del clave y del virginal son sustituidos por macillos que realmente van un poquito más allá del paso de la tangente del clavicordio y se aproximan o intentan aproximar ya a esto, pero intentando conservar la capacidad de matiz del clavicordio, pero sin sus limitaciones de volumen. De momento los primeros pasos, como vamos a escuchar, pues son dudosillos, ¿no? Pero claro, la primera en la frente es que las cuerdas requerían más tensión para aguantar la percusión
y entonces pues se desafinaban. Esto se desafina, esto lo he tenido que afinar yo esta tarde cuando he llegado, esto se desafinan con mirarlo y las cuerdas de aquel instrumento se rompían con frecuencia. En su descargo hay que decir que en los tiempos de Chopin los pianos todavía, Chopin todavía rompía cuerdas con bastante frecuencia, de manera que, porque hasta que se inventó el armazón de acero que lleva esto, pues pasó un tiempo en el que el instrumento tenía una fragilidad, ¿de acuerdo? Entonces este es el piano de Cristofori, construido en Florencia en torno al 1720 y que este se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York, y vamos a escuchar ahora mismo una sonata de Scarlatti interpretada en este invento, que verán que todavía se diferencia relativamente poco de esto, y se diferencia casi menos de esto que de aquello. Fíjense, varias cosas a apreciar. La primera es que no logra del todo superar una limitación de volumen, es decir, el volumen todavía está muy limitado, se oye casi más la mecánica que la música, y especialmente en el agudo, los agudos son muy pobres. Y digo esto por lo que ahora les voy a explicar inmediatamente. Este es el piano de Cristofori, ¿de acuerdo? Entonces, poquito después, unos años después de Cristofori, los alemanes, y en concreto este caballero, Gottfried Silbermann, pues hizo unos primeros pianos que le presentó a Federico II de Prusia. Y nos consta que Juan Sebastián Bach tuvo la ocasión de probarlos al menos en 2 ocasiones, que son las que están citadas ahí. En la primera, en 1736, hizo severas críticas a la falta de sonoridad de los agudos. No nos extraña nada habiendo escuchado lo que hemos escuchado, porque básicamente una reconstrucción de un piano de Silbermann, que la vamos a escuchar también ahora mismo, pues adolece básicamente de lo mismo. Y luego, muy poquito antes de su muerte, escuchó una segunda versión del modelo, la cogió con algo más de entusiasmo, pero tampoco le terminó de cautivar. Y realmente ni él, ni Händel, ni Scarlatti, todos ellos nacidos en el mismo año, que fue un año muy, muy productivo en la producción de genios, mostraron especial entusiasmo por el nuevo invento, ¿no? Y a mediados del siglo XVIII, uno de los hijos de Bach, desde el punto de vista del teclado el más talentoso, Carlos Felipe Emanuel, publicó este ensayo, el ensayo sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de teclado, que es un libro súper informativo, del que hasta hace poco lo teníamos solo en inglés, pero del que se acaba de publicar una traducción al castellano muy buena. Y en él, Calfimi Emanuel básicamente no termina tampoco de decantarse por el nuevo invento y se decanta más bien por el clavicorde. Es decir, que estamos a mediados del siglo XVIII y aquello todavía, pues sí, están haciendo, pero no termina de despegar. Y desde el punto de vista de la sonoridad, como hemos oído, pues tampoco nos extraña. Entonces, vamos a escuchar como última prueba digamos, de organología por el día de hoy, lo que es el piano de Silbermann. Este es un piano construido por el alemán Neupert en base a este instrumento de Silbermann, y vamos a escuchar uno de los preludios del clave bien temperado de Bach en este instrumento, para haceros una idea de cómo suena. Claro, fíjense que al final es una sonoridad muy limitada, el agudo muy pobre, incluso con ciertas dificultades de conseguir una afinación buena. Es decir, realmente era un instrumento muy, muy limitadito. Entonces no es de extrañar que aquello no despegara.
Vamos a hacer un simple repaso visual de cómo ha evolucionado la tesitura del piano, es decir, la cantidad de notas que tiene. Y lo que es la parte organológica la vamos a dejar aquí hoy, porque ya en el siguiente salto, el siguiente gran salto, vendrá cuando hablemos de la música de Mozart y Haydn, que será dentro de un par de seminarios. Entonces, básicamente, para que vean cómo ha crecido la criatura, pues los primeros pianos realmente tenían una tesitura muy parecida a la de los claves, digamos, más avanzados. Este no es el caso, porque este no llega a las 5 octavas, pero básicamente los primeros pianos sí tenían de 5 octavas, desde el -1 hasta el Fa5. Hacia finales del 18 ya se había expandido hasta el 2/6, hacia 1810 ya tenía bastante más, tanto para arriba como para abajo. De esto volveremos también cuando hablemos de los pianos de Beethoven, porque a Beethoven, que siempre iba por delante, su piano se le quedaba sistemáticamente pequeño. Y hay sonatas donde es muy evidente que el hombre empieza a escribir y de repente aquí se le acaba el piano y tiene que volver para atrás, porque aquello ya no da más de sí. Ya el piano que tenía ha llegado hasta el límite. Él aprovechaba siempre el instrumento desde la primera tecla hasta la última. Y cuando la última se le acababa, pues volvía para atrás. Pero cuando uno repasa su escritura, se da cuenta rápidamente de que hay pasajes, particularmente en alguna de las últimas sonatas, es muy evidente que él va creciendo y cuando repasas te das cuenta de que el piano que tenía a su disposición se acababa ahí, tenía que volver para atrás porque ya más arriba no llegaba. Entonces van expandiendo progresivamente hasta alcanzar otra cuarta más hacia 1830 y básicamente hacia 1870 ya tenemos prácticamente la tesitura completa, los pianos ya modernos que tienen, el actual que tienen desde el Do-2 hasta el Do-7. Son ya instrumentos ya de rango completo como este. Esta es un poquito la evolución de la tesitura, es decir, hemos ido ganando en volumen, hemos ido ganando en extensión. Luego ya hemos ido ganando en mecánica, pero de eso ya hablaremos en otro momento, como digo, cuando le toque. Entonces ahora vamos a entrar en la segunda parte del día de hoy, que ya es más relacionada con la música. Y vamos a hacer un repaso por la música. Hoy vamos a llegar hasta lo que es justamente antes de Bach y de Händel, es decir, la música para tecla anterior a la cumbre del barroco. Y entonces vamos a repasar un poquito por países. Y vamos a repasar un poquito por países, lógicamente, lo más enjundioso, claro, no hay tiempo material de repasarlo todo. En Italia, ¿qué teníamos? Pues en Italia ya hemos escuchado una muestra de lo que era la música del Renacimiento, y en el ambiente cortesano lo que se manejaba eran sobre todo las formas libres, improvisatorias, también con danzas o variaciones. En el religioso había más tendencia al arte contrapuntístico, pero realmente ahí predominaba más en general el órgano que el clave, ¿no? El nacimiento de la tocata, que más tarde se separaría de la fuga, en el momento ese la tocata se funde con la fuga, es decir, que la tocata no es una mera fantasía de carácter improvisatorio, sino que comprende la fuga, no es la tocata y fuga como la conocemos después en los tiempos de Bach, es la tocata con la fuga incorporada. Luego ya la fuga se separaría después, ¿no? Para los que no están familiarizados, diremos, he puesto aquí unas pequeñas definiciones, ¿no? El contrapunto es una palabra que deriva del latín, de puntum contrapuntum, es decir, nota contra nota, y se refiere a una técnica de composición musical que está basada en la combinación de líneas melódicas con una unidad y coherencia armónicas distintas. Técnicamente es sinónimo de polifonía y hay pues, formas muy simples. El canon, que es una de las más conocidas, es una forma de contrapunto y todo el mundo conoce el Frère Jacques y cosas de este estilo que se cantan en canon y eso es una forma de escritura contrapuntística. La fuga, que es la manifestación más elaborada de la técnica de composición basada en ese contrapunto, se basa en la exposición de un tema preponderante que luego reaparece en forma de distintas alturas de sonido. Si les voy a tocar un segundín el comienzo de una de las fugas del clave bien temperado para que lo vean. Si logro ver, pues yo estoy un esclavo de las gafas. Y así sucesivamente. Es decir,
al final es la conjunción de una serie de voces que van jugando en la exposición de la misma línea melódica a distintas alturas. En esto Bach era un verdadero maestro, y era un verdadero maestro en algo que a mí me ha parecido toda la vida imposible, que era improvisar. De ahí el nacimiento, por ejemplo, de la ofrenda musical viene de eso, ¿no? de asistir a un concierto con Federico el Grande, que tocaba la flauta. Federico el Grande le ofrece un tema, además particularmente complicado, porque era un tema cromático, era un tema que hacía por semitonos, es decir, un tema complicado, y le pidió que improvisara una fuga a 8 voces. El hombre lo hizo y después escribió una composición basada en ese tema que dura casi 1 hora, y es un verdadero prodigio de la escritura de contrapunto. Bien, entonces en la música en Italia nos centrábamos en eso, es decir, formas libres improvisatorias, danzas o variaciones, y luego la toccata con un digamos, sabor particular de incorporar la fuga. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de, yo creo que el compositor más anterior al barroco, el más célebre y más celebrado entre los músicos para tecla de Italia, que es Girolamo Frescobaldi, ¿no? Y de él vamos a escuchar una toccata, la toccata seconda. Vamos a escuchar un fragmento de esa fantasía improvisatoria. Bien, como verán, una cosa como muy libre, muy de fantasía, muy alejada, en este caso las toccatas, alejada de lo que es los ritmos de danzas y es algo como una casi improvisación, pero no está improvisado, esto está perfectamente escrito por Frescobaldi, ¿no? Es curioso que esta es una de las músicas que menos se ha trasladado, quizá por la propia lo prolijo de la escritura, pero es de las que menos se ha trasladado. Yo, por lo menos, no la he oído, creo que tocar nunca en el piano moderno. Esta que vamos a escuchar ahora, que es de uno de nuestros compositores más ilustres, Antonio de Cabezón, El ciego de Castrojeriz. Antonio de Cabezón es un compositor de una austeridad castellana, y es un compositor que tuvo, después de sus estancias en Inglaterra, cuando España era otra cosa, y de alguna manera la presencia en Europa también, pues incluso llegó a influir sobre lo que los músicos que luego veremos, que son los virginalistas ingleses, ¿no? Es un músico tremendamente austero, muy hondo en la expresión, y que realmente la mayor parte de sus obras se ceñen a los llamados tientos, que en realidad son fugas, él las llama tientos, pero son fugas, y las variaciones que las llama diferencias. Realmente las obras de Cabezón se pueden tocar en el clave, se pueden tocar en el órgano, que yo estoy muy habituado a escucharlas, y luego hay un compatriota nuestro, que es un grandísimo pianista, que se llama Antonio Baciero, que las ha llevado también al piano moderno. Y vamos a escuchar el primer ejemplo de una obra que es la misma obra, que son las diferencias, un fragmento de las diferencias sobre el canto llano del caballero de Antonio de Cabezón, en las manos de una clavecinista holandesa y después en las manos de Antonio Baciero. Y van a escuchar la diferencia que hay
desde el punto de vista tímbrico y de color, la misma música, exactamente la misma, tocada en los dos instrumentos. Aquí va el clave. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de la misma obra en manos de Antonio Baciera. Fíjense que, pues la tercera parte, fíjense que una primera diferencia apreciable, él por supuesto tiene muchísimo cuidado en el matiz, porque no puede emplear la fuerza del piano para una música que está pidiendo otro tipo de carácter, ¿no? otra intimidad. Pero la otra cosa que pasa es que el tempo es mucho más pausado. Y el tempo es mucho más pausado, entre otras cosas, porque por mucho que recorte el matiz, al final las notas aquí, vamos a lo mismo, las notas aquí duran mucho más que aquí. Y el tempo, por consiguiente, para la misma música, de alguna manera es difícil que sea el mismo, porque el peligro que uno corre si toca esa misma música a la misma velocidad en este instrumento y en el otro, es que aquí se emborrone. Por muy bien que articule y por muy bien que el peligro es el de que el sonido de una nota se solape con el de la siguiente. Y en este tipo de música, en realidad en toda, pero yo diría que desde luego, por lo menos hasta el clasicismo, hay una norma fundamental que hay que intentar evitar, que es que el discurso no se entienda. Si la articulación no es suficientemente clara como para que las notas están ahí para escucharse todas, si no se escuchan todas, mal negocio. Y entonces Antonio pausa un poquito el tempo para permitir que el discurso sea claro. Y por eso es por lo que el tempo es más pausado. El tempo es más pausado porque una de las cosas que hay que tener en cuenta efectivamente es qué instrumento tiene uno en las manos, qué acústica tiene. Es decir, uno no puede llegar y poner un tempo estándar para las cosas. Las cosas tienen el tempo que tienen que tener en función del instrumento que tenemos en las manos y eventualmente de la acústica que tenemos en las manos. Por eso también una orquesta sinfónica tampoco puede para la misma obra manejar el mismo tempo en una acústica estándar de un auditorio que en una iglesia, porque en una iglesia donde hay mucha más reverberación, si tocan a una determinada velocidad, con la reverberación se emborrona todo y no se entiende nada. Entonces tienes que aflojar la velocidad. Aquí pasa un poquito igual. Bien, Inglaterra, antes del Renacimiento hay, digamos, dos grupos de músicos muy importantes. Uno son los virginalistas ingleses, fundamentalmente esos nombres que tenemos ahí, William Byrd, John Bull y Orlando Gibbons. Y aquí hay un predominio claro de danzas, de variaciones y de fantasías. Una música muy brillante, muy virtuosista, con mucho sabor en el ritmo y en el colorido. Y vamos a oír claramente de ello dos ejemplos breves, porque también vamos a oír, en este caso virginal, vamos a oír un virginal, y la misma obra tocada en el piano moderno, ¿vale? Son realmente música que puede alcanzar unos grados de virtuosismo
muy grandes. Es decir, que aquí, por ejemplo, los recursos a los cruces de manos y demás que mucha gente atribuía a compositores más tardíos, esta gente ya los pone en funcionamiento y tienen partituras verdaderamente complicadas. Esto es una danza de William Byrd que se llama La Volta y que está tocada en un virginal. Y ahora vamos a ver la misma tocada en el piano moderno. No es lo más habitual escucharla, pero de vez en cuando hay gente que lo hace. Esto, para gustos los colores. A mí particularmente esta música en el piano moderno me resulta demasiado dura. Yo creo que esta música está concebida para el otro instrumento. Pero, bueno, hay gente que la toca en el piano moderno y hay que aceptarlo así. Luego está Purcell. Purcell realmente ha pasado a la historia sobre todo como compositor de óperas y muy particularmente del famoso Dido y Eneas, pero tiene algunas obras para tecla extraordinarias y una de ellas es esta que vamos a escuchar, que es la llamada A New Ground. El ground, no sé si sale aquí, sí, espera un segundo. El ground es una composición que tiene ciertas similitudes con la chacona, en el sentido de que está compuesto sobre un bajo repetitivo y sobre ese bajo hay una línea melódica que tiene un carácter, en cierto modo, lamentoso, ¿no? Este ground en concreto recuerda mucho, para los que lo conozcan, algunos fragmentos justamente del lamento de Dido y Eneas, que es un fragmento famosísimo. Se repite el bajo de una manera sistemática y luego va haciendo variaciones sobre la línea del soprano, del lamento, ¿no?
Bien, entonces si nos vamos a Francia, habría muchos compositores a destacar, pero como no hay tiempo material, yo he cogido fundamentalmente dos, que son Couperin y Rameau. Couperin, de los Couperin, que hay también varios, el más célebre es el llamado François Couperin el Grande, ¿no? Y él compone una música, como vamos a escuchar ahora mismo, de una elegancia exquisita, muy rica en los adornos, muy con unas indicaciones muy precisas de cómo se tienen que ejecutar los adornos y también en cuanto al tempo, y con una riqueza de colorido muy grande. Y es muy curioso, siglos antes de que otro francés, que es Olivier Messiaen, que además era ornitólogo, compusiera una obra muy particular que se llama El catálogo de los pájaros, pues Couperin en sus varias suites para clave tiene una pieza que se llama El ruiseñor enamorado. Y esa pieza, que la vamos a escuchar primero en el clave y luego también vamos a escuchar un fragmento en el piano moderno, es una pieza en la que si uno se fija, es muy fácil apreciar la manera en la que Couperin trasladaba con adornos ese canto del ruiseñor, desde el punto de vista de los adornos encuadrados dentro de un dibujo rítmico un tanto peculiar. Esto está tocado en un instrumento precioso del constructor francés Hems, del mediados del 18, y es una música elegantísima. O sea, a mí no me extraña nada que Luis XIV realmente se deleitara y mucho con este hombre, porque era un músico extraordinario. Fíjense, el juego de trinos que consigue Couperin a base de la insistencia, que es como, pues eso, como estar escuchando el canto de un pájaro, ¿no? Tam, pirabim, con todo el rato insistiendo en ese juego de trinos, es una manera muy colorista en un instrumento como este de remedar el canto de los pájaros. Vamos a escuchar, aunque solo sea, pues eso, para que vean la diferencia tímbrica, un intento de hacer esto en el piano de estos días. Pero fíjense lo que les decía, los trinos aquí quedan más, por bien que los haga uno, inevitablemente quedan menos delimitados de lo que quedan en el clave. Por eso yo creo que este tipo de música es
digamos, la fronteriza. Se toca con cierta frecuencia en el piano moderno, pero yo no creo que el resultado es parangonable, porque es muy difícil la riqueza de los adornos de Couperin trasladarla a unas notas que duran y que tienen el grosor, por así decirlo, que tienen las del piano moderno. Independientemente de que se toque mejor o peor. Quiero decir. Bien, el otro gran músico es Rameau. Y Rameau a mí es un músico que me resulta fascinante. Es realmente un visionario. Es un barroco que realmente va, yo creo que va más allá del barroco, va claramente por delante del barroco. Es un maestro de la extroversión, de la brillantez, del atrevimiento. Y Rameau es un músico tremendamente atrevido en todos sus dibujos. Y de alguna manera su música, de toda la del barroco francés, yo diría que es claramente la más prepianística. Y cuando escuchemos esta obra que vamos a escuchar, que la vamos a escuchar en manos de dos grandísimos artistas, los dos, la primera la vamos a escuchar en lo que para mí es ahora mismo uno de los grandes clavecinistas de hoy en día. Realmente es un chaval de 26 o 27 años tiene, se llama Jean Rondeau, y Jean Rondeau es un clavecinista francés que es muy atípico, entre otras cosas en el aspecto, como van ustedes a comprobar ahora mismo, no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente consideramos un músico del ramo, y pasaría muy bien por un artista punky o algo de este estilo. Pero el tipo toca el clavecín como los auténticos ángeles, y lo van a comprobar ahora mismo con una traducción que hace maravillosa de una pieza que se llama Les Sauvages, de Los Salvajes, de Jean-Philippe Rameau. Y después vamos a oír a otro de los grandes pianistas de la actualidad, que es Grigori Sokolov. Y Grigori Sokolov hace una traducción primorosa también de esta obra, pero con todo y eso, yo por lo menos tiendo a quedarme con Rondeau. Pero lo que quiero que aprecien es sobre todo hasta dónde llega, o sea, la diferencia tan grande que hay en relativamente pocos años entre el refinamiento extraordinario de Couperin y el atrevimiento completamente casi desmadrado de Rameau. Cambió de registro, ¿lo oye? Una belleza. Es decir, la realidad es que alguien que no vea el ritmo contagioso que tiene Rameau en una pieza como esta, verdaderamente es algo que a uno le mueve, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Sokolov, que es verdaderamente algo inverosímil lo que hace en el piano moderno este hombre con esta obra. Con esa apariencia tan soviética, tan austera, de inalterable. Es un señor que nunca sonríe, jamás en la vida, pero que toca también como los ángeles.
Fíjense la articulación tan extraordinaria que tiene este hombre, capaz de mover los dedos a una velocidad inverosímil para apenas rozar la tecla sin que se emborrone el desgués. Eso yo creo que solo puede hacer él. Esto es una cosa verdaderamente asombrosa. Yo no creo que haya nadie en el firmamento pianístico actual que sea capaz de hacer esta música como la hace este hombre. Es algo verdaderamente extraordinario. Y muy inverosímil, además, porque uno no se espera a un pianista ruso haciendo esta música de esta forma. Pero lo cierto es que ahí está. Y nos obsequia, los que le hemos tenido el privilegio de verle muchas veces, es muy raro que entre sus propinas no se encuentre una cosa de estas. Y realmente las hace de una manera maravillosa. Bien, entramos en Alemania, que es la última parte de lo que nos ocupa hoy. Y en Alemania, antes de Bach, hay algunas cosas que considerar. La primera de ellas es este hombre, que realmente tiene influencias de mucha gente, influencias francesas, influencias italianas. Y que efectivamente es discípulo de Frescobaldi y reside durante un tiempo en París, pero es alemán, finalmente es alemán. Froberger es alemán. Y es un compositor realmente fascinante que explica en una buena medida el paso previo al otro que vamos a ver después, que es Buxtehude y a Pachelbel, y que por consiguiente nos conduce en último término a la música de Bach. Froberger tiene muchas piezas fascinantes, pero yo tengo una cierta debilidad por esta que vamos a escuchar ahora, que además la vamos a escuchar en manos de nada menos que de Gustav Leonhardt. Gustav Leonhardt yo creo que ha sido la persona, yo tuve el privilegio de conocerle y de hablar con él, era un artista, ya falleció, era un artista descomunal, de una sobriedad calvinista extraordinaria, y era un maestro único. Yo realmente siempre he llegado a pensar que si yo creyera en la reencarnación, este hombre probablemente sería la quinta reencarnación de Juan Sebastián Bach, porque de hecho hizo unas transcripciones que ahora su familia ha publicado, gracias a Dios, y cuando hemos tenido acceso a sus manuscritos, pues resulta que sus manuscritos, cuando uno los compara con los de Bach, se empiezan a aparecer en la grafía de una manera escandalosa. Entonces ya llega un momento en el que uno empieza a pensar hasta qué punto este hombre realmente se estaba clonando, ¿no? Pues era un artista indescriptible. Y este hombre que nos descubrió, que realmente resucitó el clave a mediados de los 50, a principios de los 60, hasta lo que es hoy en día, resucitó el recuperar instrumentos como este, que no son fabricados hoy en día, pero como copias de instrumentos que existieron, como los que hemos visto en las diapositivas anteriores. Redescubrió la manera de tocar, la manera de recrear el sonido del pasado, y de redescubrir una cantidad de repertorio inmensa que estaba completamente enterrada. Y yo recuerdo que cuando le escuché esta pieza por primera vez en vivo, a mí se me pusieron los pelos de punta. Esta pieza que vamos a escuchar es un lamento. Es un lamento que realmente era muy habitual en la época, porque los laudistas franceses, Robert de Bizet y Blanchefort y algunos otros, eran muy dados a componer lamentos por la muerte de figuras queridas o de patronos. Y este hombre, que cogió esa costumbre de los laudistas franceses, compuso entre las muchas cosas preciosas que compuso este lamento
y lo titula así, Lamento sobre la dolorosa muerte de Fernando III, que era su patrón. Y realmente uno llega a la conclusión de que debía este hombre querer mucho a tal Fernando III, porque la obra es un lamento realmente desgarrador, y en manos de Gustav Leonhardt, pues casi más. Vamos a escucharlo, vamos a intentar, si nos da tiempo, a escucharlo en su totalidad antes de pasar a la última. Vamos a pasar a la siguiente porque si no, no nos va a dar tiempo a la última parte. A ver. Bueno, una música de una tristeza realmente desoladora. Es muy impactante la manera que tiene Froberger de hacer con un instrumento como el clave, que tiene, hemos visto, unos recursos limitados, pero a base del manejo de una armonía, de una melodía casi ambigua, medio improvisada, muy desnuda de todo tipo de tal, al final es algo muy sobrecogedor, realmente muy sobrecogedor. Y después viene Buxtehude. Buxtehude no era alemán, Buxtehude realmente era danés, pero la mayor parte de su carrera la desarrolló en Alemania. Yo siempre, y lo saco aquí porque siempre he sostenido, y creo que vamos a ver dos ejemplos ahora mismo, que sin entender a Buxtehude no se explica Bach. Las cosas en la música, como luego veremos en otros seminarios cuando lleguemos a Haydn y después a Beethoven y todas estas cosas, no ocurren por casualidad, nada ocurre por casualidad. Y Bach, incluso a un genio como Bach, tampoco ocurre por casualidad. Y Bach al final bebe de Couperin, bebe de Vivaldi, bebe de Buxtehude, sobre todo de Buxtehude. Y vamos a escuchar un fragmento de dos alemands. La alemán es una danza moderada, muy habitual en las suites del barroco, una danza de tempo moderado en compás cuaternario, calmadita, y que vamos a escuchar primero un alemán de Buxtehude y después vamos a escuchar un pequeño fragmento de un alemán, aunque luego volveremos en su momento sobre ellas, pero vamos a escuchar un pequeño fragmento de un alemán de una suite francesa de Bach, porque van a oír ustedes no la similitud en cuanto a la melodía, las melodías son distintas, pero sí en cuanto al carácter. Y van a ver por qué realmente cuando se escucha una y se escucha la otra, compuesta muchos años después, se da uno cuenta de que ahí hay una conexión. Es decir, lo que digo es, Bach no venía de la nada, Bach venía, entre otras cosas, de todos estos, y de de una manera muy especial. Sí. A ver. Ahora que hemos escuchado este pequeño fragmento de ese alemán de Buxtehude, ahora vamos a escuchar el alemán de la suite francesa número 4 de Johann Sebastian Bach y verán cómo tiene un aire. Y no solo el aire de la danza, sino el aire en la construcción.
Es decir, si pusiéramos ahora mismo, si hiciéramos este paralelismo con la obra para órgano, pasa exactamente lo mismo. Yo recuerdo la primera vez, yo empecé a escuchar las obras para órgano de Bach mucho antes que las de Buxtehude, pero cuando un día me puse a escuchar las de Buxtehude, de repente dije, esto explica las de Bach. Porque realmente, efectivamente, Bach no vino de la nada. Bach conocía muy bien la obra de Buxtehude, que es anterior a la suya, y Buxtehude era un enorme compositor, un enorme compositor. Lo que pasa es que esto pasa pues como en el fútbol, que claro, al final, pues el que ha nacido en el mismo año que Messi, pues lo tiene poco claro, pues aquí pasa un poco igual. Es decir, hay muchos músicos que tuvieron la desgracia de ser contemporáneos de Bach, y cuando uno es contemporáneo de Bach está condenado al ostracismo, porque Bach es la cosa más grande que ha parido la historia de la música en todos los siglos, y esto es una cosa que nadie discute, nadie. Entonces, evidentemente, pues los contemporáneos de Bach, que eran muchos y muy buenos, entre ellos este señor, pues claro, ¿y quién conoce a Buxtehude? Pues los 4 locos que estamos metidos en este asunto, pero realmente cuando uno se mete en la música de Buxtehude, ve que Buxtehude es un enorme compositor y explica en mucha medida lo que vino después, en este caso, a Bach. Nos vamos a despedir hoy con el otro gran compositor alemán anterior a Bach, que ha pasado a la historia, no sé si con fortuna o con desgracia, por el canon y Giga, que no es lo que vamos a escuchar hoy, pero que es un también enorme compositor de música para teclado, tanto para clave como para órgano. Y lo que vamos a escuchar hoy es una chacona. La chacona, que en cierto modo es la expansión de ese ground que escuchamos antes de Henry Purcell. Un bajo bastante repetido, con una línea melódica variada, generalmente con un carácter, digamos, de cierta nostalgia, de cierta melancolía. Ya los franceses, algunos de los franceses que no hemos repasado hoy, como por ejemplo Chambonnier, tienen chaconas maravillosas, pero la primera, antes de la grandísima chacona de la segunda partita para violín solo de Bach, una de las más bellas que hay, compuestas para tecla, es esta que vamos a escuchar, de Johann Pachelbel, en la interpretación de otro clavecinista al que también tuve la ocasión de conocer en su día, es un holandés llamado Bob van Asperen, que también toca maravillosamente bien y que le van a ver ustedes en la disposición de tocar un clavecín tan antiguo que lo tienen depositado sobre un mueble porque por no tener no tiene ni patas. Entonces está depositado sobre un mueble, es una apariencia un poco rara, pero el sonido del instrumento lo justifica y la música también. Y yo creo que con esto pues cerraremos el primer seminario de hoy de esta serie y bueno, y luego quedaré abierto a las preguntas que me quieran hacer.
Pues con esta chacona de Pachelbel, que en fin, es una música realmente extraordinaria, pues cerramos la sesión de hoy. Y nada, espero que se lo hayan pasado bien y que... Sí, claro. Mira, quería hacerte dos preguntas que a lo mejor hasta tienen relación. Una de ellas es referente a la distribución de teclas blancas y negras, Sí. por su significado. Una cuestión meramente de tamaño. Sí. Me ha parecido que uno de los instrumentos de las teclas negras llegaban hasta el borde. Y también me ha parecido que la distribución de blancas y negras no es como en el... A ver, sí. Sí. No, la segunda. La segunda, que a lo mejor está en relación con la anterior, es que el pianoforte actual o piano actual creo que utiliza afinación temperada. Sí. Y la pregunta es, ¿qué tipo de afinación? Sí. Son dos magníficas preguntas. No tienen que ver, pero las intento contestar por separado. La de la afinación daría para otro seminario, pero vamos a intentar lidiarla de una manera un poquito más abreviada. La de las teclas. La de las teclas es bastante más prosaica. Las teclas, el problema que tenemos los que tocamos los dos instrumentos, y la sufro en primera persona, es que la dimensión de las teclas no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es el color. Hay modelos de clave en el cual las teclas que hoy conocemos como negras son blancas y al revés. En este, por ejemplo, no. En este, si se asoman, lo verían, las teclas blancas son las mismas que las del piano y las negras también. Pero hay muchos otros, por ejemplo, el que yo tengo en casa, que es de este mismo constructor, pero de dos teclados, están invertidas. Las negras son blancas y al revés. Esto es una cuestión de estética y de modelos. Es decir, dependiendo de las escuelas, los franceses eran más como de ponerlas al revés, es decir, las negras blancas y las blancas negras. Los flamencos y los alemanes eran más de la manera tradicional. No tiene más trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia... Sí. Bueno, a ver, menos en la parte más grave, donde había algunos instrumentos que, por cómo se manejaban las armonías de la época, había notas que se saltaban, ¿de acuerdo? Pero eso pertenece al ámbito de las armonías, que a su vez tiene que ver con el de los temperamentos. Ahora voy a eso. Pero digo, como el problema gordo no era tanto el del colorido de las teclas o el color que se les daba, sino el hecho de que las dimensiones son muy distintas. Y esto es lo que a uno le vuelve loco aquí. Porque una octava aquí exige una apertura de mano de una dimensión determinada, pero aquí la octava es mucho más pequeña, porque las teclas son mucho más estrechas y además las que conocemos como blancas, por así decirlo, son más cortas. Es decir, la proporción de longitud de las teclas negras contra las blancas es mucho mayor en los instrumentos antiguos, en el clave, que en el piano. En el piano la tecla blanca es más larga. Los dedos pueden penetrar más. Aquí tienes que tener los dedos más encogidos porque en nada estás pisando la tecla negra, que es otro de los peligros que tiene. Es decir, las teclas son más cortas y más estrechas, lo cual cambia mucho respecto, porque uno está hecho a unas distancias y de repente llega aquí y las distancias son otras, no tiene nada que ver. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el tema de la tesitura, pero de ese ya hablamos. La tesitura, lógicamente, ha ido creciendo, ¿eh? Y luego está el tema de la afinación. A ver, el tema de la afinación es un tema sobre el que hay ríos de tinta escritos, ¿no? Y hay quien dice que el clave bien temperado de Bach obedecía, o durante mucho tiempo se ha creído, a que Bach fue el primero que usó una afinación temperada. ¿Qué es una afinación temperada? Básicamente una afinación temperada es aquella en la cual la octava, los 12 semitonos que componen la octava son iguales. Y son artificialmente iguales, porque si realmente uno analiza los intervalos de sonido y los hace, digamos, físicamente iguales, al final hay un error, hay lo que se llama ese error que se conoce como coma pitagórica. Entonces, ¿qué es lo que hace la afinación temperada? La afinación temperada es que ese error lo distribuye de una manera equitativa entre los 12 semitonos, de manera que
prácticamente es casi imperceptible, la impureza del intervalo de semitono es casi imperceptible por el oído humano. Pero esto es una cosa relativamente moderna. Hay quien dice que es posible que incluso Chopin no llegara a tocar con una afinación temperada. Yo creo, mi clave, este no es el caso, porque este clave está afinado con el diapasón moderno y de una manera moderna. Yo el mío lo tengo al diapasón antiguo, lo tengo a 415 y lo tengo afinado con un temperamento, que es el de Balotti, que los intervalos no son iguales. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay intervalos que son menos confortables al oído. Esto no se lo puedo demostrar aquí porque el clavecín este está, como digo, afinado de una manera diferente. Pero hay intervalos que cuando se utiliza una afinación con un temperamento que no es el temperamento igual, que es el moderno, que tiene este instrumento, por ejemplo, cuando no se utiliza un temperamento igual, hay intervalos que son menos confortables al oído. Hay intervalos que son más confortables y otros que crujen un poco. En el temperamento igual, el moderno, todos los intervalos son un poquito no confortables, pero tan poquito que el oído humano lo percibe mal. Realmente prácticamente no se llega a percibir. En la antigüedad, ¿por qué se afinaba con esos temperamentos a base de decir yo tengo estos intervalos confortables? Por una razón muy sencilla, porque los compositores había intervalos que no usaban, había armonías que no usaban y había tonalidades que no usaban. El primero que usó las 24 tonalidades mayores y menores fue un señor que se llamaba Juan Sebastián Bach. Pero yo estoy firmemente convencido, después de haber repasado sus obras bastantes veces, que a Bach le importaba poco que en determinados intervalos. Miren, el preludio que hemos escuchado antes, quiero recordar que era uno de los que hemos escuchado en el clavicorde, uno de los preludios del clave bien temperado, que está escrito en una tonalidad un poquito remota, es decir, no está en do mayor ni nada de esto, las más habituales. Es un preludio que cuando se toca en un clave afinado con un temperamento que no es el temperamento igual, hay algunos acordes que no terminan de sonar bien, pero aun con eso, el hombre es de tal genialidad en su composición que uno se llega a olvidar de que aquello no suena del todo confortable, porque construye la obra de manera que al final resulta confortable. Entonces, yo estoy convencido de que él, una cosa es que él pretendiera demostrar que se podía componer en todas las tonalidades mayores y menores, y otra distinta, que él estuviera usando un temperamento en su clavecín igual como el que usamos hoy. Yo estoy convencido de que eso no es así. ¿De acuerdo? No sé si con esto contesto a la pregunta, pero porque ya digo, el tema de la afinación daría, pues eso, para un seminario entero, porque hay muchísimos temperamentos diferentes, se utilizan muchísimos diapasones distintos, hay muchísima controversia al respecto, como digo, porque durante, hace 20 años se pensaba, pues eso, que realmente desde los tiempos de Bach en adelante se usaba el temperamento igual, y luego ha habido documentación que viene a demostrar que eso no es así, que el temperamento igual realmente no se implantó como tal, como carta de naturaleza, hasta bastante después. Y que incluso hay quien dice que Chopin, que no se distinguía por no componer en tonalidades remotas, es decir, con 5 o 6 bemoles o con 5 o 6 sostenidos, era un señor que utilizaba un temperamento desigual. ¿De acuerdo? ¿Más? ¿Dudas? ¿Nada más? Pues otra vez muchas gracias por venir, de verdad. Gracias.